El sol se filtraba por las ventanas de mi casa en Granada, iluminando los rincones llenos de recuerdos. Era un día cualquiera, pero la tensión en el aire era palpable. Mi matrimonio, una vez lleno de promesas y risas, se desmoronaba lentamente. Mientras preparaba un café en la cocina, recordé la llamada de mi sobrino. Había solicitado ayuda con su tarea de literatura, un proyecto sobre autores españoles. La idea de pasar tiempo con él me resultaba atractiva, un respiro del vacío que sentía en casa. Cuando llegó, la calidez de su presencia me envolvió. Tenía una energía contagiosa que me hacía olvidar, aunque fuera por unos momentos, las preocupaciones que me atormentaban. Nos sentamos en la mesa del comedor, rodeados de libros y papeles desordenados. La conversación fluyó con naturalidad mientras revisábamos fragmentos de obras clásicas. Sin embargo, había algo más en el aire, una sensación que no podía ignorar. Mientras le explicaba sobre García Lorca y su relación con Granada, noté cómo sus ojos brillaban de admiración. Era un chico inteligente y sensible, y esa conexión emocional comenzó a transformarse en algo más profundo. A medida que avanzaba la tarde, las risas se hicieron más frecuentes y las miradas más intensas. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo libro. Esa chispa me hizo sentir incómoda y emocionada al mismo tiempo. De repente mi mente se desvió hacia mi esposo. La última semana había estado distante y evasivo, sus constantes mensajes en el teléfono eran una señal clara de que algo no iba bien. No podía evitar preguntarme si había alguien más en su vida. La duda me carcomía por dentro mientras intentaba concentrarme en ayudar a mi sobrino. Él continuó hablando sobre sus proyectos futuros y sus sueños literarios. Me sorprendió lo maduro que se había vuelto, ya no era solo un niño jugando a ser escritor. En ese momento se detuvo y me miró fijamente a los ojos. Tía, dijo, admiro mucho tu forma de ver las cosas. Su elogio resonó dentro de mí como un eco familiar pero olvidado. Sentí como mis mejillas se sonrojaban ante su mirada intensa, era como si pudiera ver a través de mí y descubrir todos mis secretos ocultos. En ese instante comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, el amor incondicional hacia mi sobrino y la frustración creciente hacia mi esposo. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas de Sierra Nevada. El ambiente cambió sutilmente, el aire fresco traía consigo aromas del azahar que florecía por toda Granada. Decidí preparar algo para cenar antes de que él se marchara. Mientras cocinábamos juntos compartiendo risas y anécdotas familiares, no pude evitar pensar en lo lejos que había llegado nuestra relación desde aquellos días despreocupados de su infancia. De repente el sonido del teléfono interrumpió nuestro momento perfecto. Era un mensaje de mi esposo, necesitamos hablar. Mi corazón se hundió al leerlo, sabía que esa conversación no sería fácil ni agradable. ¿Estás bien?, me preguntó mi sobrino al notar mi cambio repentino. Sí, respondí con una sonrisa forzada. Solo es trabajo. Pero él no pareció convencido, su mirada reflejaba preocupación genuina por mí. Esa conexión entre nosotros crecía cada vez más fuerte mientras yo luchaba por mantener mis emociones bajo control. La cena fue breve pero significativa, ambos sabíamos que era hora de despedirse aunque no queríamos hacerlo realmente. Me acompañó hasta la puerta mientras la noche caía sobre Granada como un manto oscuro salpicado de estrellas brillantes. Antes de irse me miró nuevamente con esa intensidad inquietante. Tía, dijo suavemente, siempre estaré aquí para ti. Su declaración resonó profundamente dentro de mí mientras cerraba la puerta tras su salida. La mezcla entre culpa y deseo me envolvía como una niebla densa e impenetrable. Al quedarme sola en casa nuevamente, reflexioné sobre lo ocurrido durante esa tarde mágica pero complicada. Las palabras no dichas entre nosotros flotaban pesadamente en el aire, ¿qué significaban realmente? ¿Era solo admiración o algo más profundo? El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos otra vez, esta vez era una llamada perdida de mi esposo seguida por otro mensaje, no puedo seguir así. Sus palabras resonaron como un eco sombrío en mi mente mientras trataba de encontrar claridad entre mis sentimientos contradictorios. Las decisiones pesaban sobre mí como una losa insostenible,
sabía que debía enfrentar la realidad antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. Pero cada vez que pensaba en dar ese paso hacia lo desconocido con mi sobrino o intentar salvar mi matrimonio desgastado por la rutina diaria y los secretos ocultos, sentía como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente decidí salir al mirador de San Nicolás para aclarar mis pensamientos bajo el cielo estrellado y contemplar la majestuosa Alhambra iluminada a lo lejos. Allí podría encontrar algo del consuelo perdido entre estas tensiones emocionales tan abrumadoras. Mientras contemplaba aquella vista deslumbrante que siempre había amado tanto, comprendí que debía tomar decisiones difíciles para encontrarme a mí misma nuevamente antes de perderme por completo entre sombras ajenas a quien realmente era yo. La noche avanzaba silenciosa cuando regresé a casa con una sensación extraña en el pecho, una mezcla entre esperanza e inquietud ante lo inevitable que estaba por venir. El silencio en la habitación era abrumador. La intensidad de lo ocurrido me dejó sin palabras. El beso había sido un instante fugaz, pero su eco resonaba en mi mente como un tambor lejano. No podía permitir que esto se convirtiera en una costumbre, aunque la conexión entre nosotros parecía crecer con cada momento compartido. Mientras preparaba el desayuno, las imágenes de su rostro y la calidez de sus manos se entrelazaban con mis pensamientos. La culpa me asfixiaba, recordándome que estaba atrapada en un matrimonio que se desmoronaba. Mi esposo había intentado acercarse a mí, enviándome un mensaje el día anterior. «Quiero que lo intentemos de nuevo», decía su texto. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Podría volver a confiar en él después de lo que había descubierto? La mañana avanzó lentamente y cada vez que sonaba mi teléfono, sentía un escalofrío recorrerme. Si era él, no sabía cómo reaccionar. La idea de enfrentar esa conversación me llenaba de ansiedad. Pero también había otra voz en mi interior que me decía que debía ser honesta conmigo misma y con mis sentimientos. Decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Granada para despejar mi mente. El aire fresco de la mañana olfateaba a azahar y promesas de primavera. Mientras caminaba hacia el mirador de San Nicolás, recordé cómo solía venir aquí con mi esposo en tiempos más felices. Ahora los recuerdos eran más bien sombras que se deslizaban por las paredes. Al llegar al mirador contemplé la Alhambra recortándose contra el cielo azul claro. Era hermoso y trágico al mismo tiempo, una representación perfecta de lo que había sido mi vida, majestuosa por fuera, pero desgastada por dentro. Me senté en uno de los bancos y cerré los ojos, permitiendo que el murmullo del viento me envolviera. Fue entonces cuando recibí otro mensaje: ¿te gustaría estudiar juntos esta tarde? Su nombre brilló en la pantalla como una luz en medio de la oscuridad que me rodeaba. Un torbellino de emociones recorrió mi cuerpo, la atracción seguía ahí, viva y palpable. A medida que se acercaba la tarde, decidí aceptar su invitación a estudiar. Sabía que no era prudente dejarme llevar por esta corriente emocional, pero algo dentro de mí anhelaba esa conexión profunda. La culpa seguía acechando como un lobo hambriento, sin embargo, cada vez que pensaba en él, una chispa encendía algo olvidado en mí. Cuando llegué a su casa, el ambiente era acogedor y cálido, los libros estaban esparcidos por todas partes y una suave música sonaba de fondo. Nos sentamos juntos frente a una mesa llena de apuntes y libros abiertos, pero las palabras apenas salían mientras nuestras miradas se cruzaban. La conversación fluyó entre risas nerviosas y silencios cargados de tensión. Cada gesto suyo parecía magnificado, desde cómo pasaba las páginas hasta la forma en que se mordía el labio al concentrarse. Todo me parecía hipnotizante. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue como si una corriente eléctrica recorriera nuestros cuerpos, ambos nos detuvimos y nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. «Lo siento», dijo él finalmente con voz suave. «No hay necesidad», respondí casi sin pensar. El aire se volvió denso alrededor nuestro mientras la distancia entre nosotros desaparecía lentamente hasta quedar prácticamente nula. En un instante compartido lleno de vulnerabilidad e incertidumbre nos besamos. Fue un beso tierno pero cargado de complicidad, todo lo prohibido cobró vida en ese breve encuentro. Después del beso el silencio se volvió aún más pesado, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa e irreversible.
Las palabras parecían insuficientes para describir lo sucedido entre nosotros. Esto no debería haber pasado, murmuré al fin mientras apartaba la mirada hacia el suelo. Lo sé, respondió él con tristeza en su voz. El peso del momento nos envolvía como una niebla densa e impenetrable mientras nuestras almas luchaban entre deseos y responsabilidades ineludibles. La culpa regresó ferozmente como un tsunami arrasador, no podía ignorar lo que había dejado atrás ni las decisiones difíciles que tendría que tomar pronto. A medida que avanzábamos hacia la noche, decidí marcharme antes de perderme completamente en este nuevo mundo lleno de emociones contradictorias y confusas expectativas familiares y sociales. De camino a casa, mis pensamientos giraban vertiginosamente alrededor del beso y del mensaje inesperado de mi esposo pidiendo otra oportunidad para nuestro matrimonio. ¿Qué significaría eso para mí? ¿Podría realmente intentar reconstruir algo con él después de haber sentido esta chispa tan intensa con alguien más? Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado frente al televisor encendido pero sin prestar atención a nada más allá del brillo parpadeante de la pantalla. Su expresión era distante, parecía atrapado en sus propios pensamientos oscuros mientras yo lidiaba con los míos propios. «Hola», dije suavemente tratando de romper el hielo entre nosotros. «Hola», respondió sin mirarme directamente. Me senté junto a él intentando buscar alguna conexión perdida entre nosotros, pero todo parecía tan lejano ahora. Las palabras quedaron atrapadas en mis labios mientras contemplábamos juntos esa pantalla vacía llena de imágenes irreales. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra relación, estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno del deber emocional hacia mi esposo y otro donde emergían nuevas posibilidades junto a mi sobrino. La noche avanzó lentamente mientras mis pensamientos continuaban girando descontroladamente como hojas arrastradas por el viento primaveral fuera del hogar familiar donde solía encontrar refugio antes del caos reciente. Las luces del evento social brillaban con intensidad, reflejando la tensión que se había instalado en mi corazón. Era una de esas noches en las que las sonrisas se forzaban y las conversaciones se convertían en un mero trámite. La música sonaba suave, pero cada nota parecía resonar con mis pensamientos confusos. Estaba rodeada de amigos y conocidos, pero mi mente solo podía pensar en lo que había ocurrido entre mi sobrino y yo. Mientras me movía entre los invitados, el aroma de la comida típica granadina se mezclaba con el perfume de las flores que adornaban el lugar. Intenté concentrarme en las charlas triviales, pero la inquietud me invadía. En cada rincón del salón, había recuerdos de momentos felices junto a mi esposo, momentos que parecían pertenecer a otra vida. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? De repente lo vi. Mi esposo estaba hablando con un grupo de amigos, riendo como si nada pasara. Su actitud despreocupada me golpeó como un puñetazo en el estómago. La imagen de su sonrisa contrastaba con el dolor que sentía por dentro. ¿Acaso tenía derecho a seguir disfrutando de la vida mientras yo me debatía entre dos caminos? El silencio entre nosotros era palpable, una muralla invisible construida por secretos no compartidos. En un momento dado, decidí salir al balcón para tomar aire fresco y despejar mis pensamientos. La vista desde allí era espectacular, la Alhambra iluminada brillaba bajo la luna llena, recordándome la belleza de nuestra ciudad y lo que alguna vez significó para mí. Pero esa belleza ahora parecía distante e inalcanzable. Mientras contemplaba el paisaje, sentí una presencia a mi lado. Era él, mi sobrino. Su mirada era intensa y cargada de emociones que ambos conocíamos pero no nos atrevíamos a nombrar. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave que resonó en mi interior como un eco familiar. No estoy segura, respondí con sinceridad mientras miraba hacia el horizonte. Todo esto es complicado. Lo sé, dijo él mientras se acercaba un poco más. Pero no puedo dejar de pensar en lo que pasó. Un silencio pesado se instaló entre nosotros, lleno de palabras no dichas y deseos reprimidos. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante el mundo pareció desvanecerse a nuestro alrededor. Era solo él y yo atrapados en una burbuja donde las expectativas familiares y sociales no existían. Sin pensarlo dos veces nuestras manos se encontraron lentamente, fue un gesto casi involuntario pero cargado de significado.
Sentí su calidez atravesar la distancia emocional que había mantenido entre nosotros desde aquel beso inesperado. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré al borde del abismo emocional. Lo que sentimos es real, respondió él con firmeza, como si cada palabra fuera una declaración inquebrantable. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron brevemente en un roce suave y furtivo antes de separarnos rápidamente como si fuéramos conscientes del peligro al que nos exponíamos. La realidad regresó con fuerza, el ruido del evento nos rodeó nuevamente y nuestras sonrisas nerviosas fueron reemplazadas por miradas preocupadas. Regresé al interior sintiendo una mezcla de culpa y emoción desbordante, todo estaba cambiando demasiado rápido para mí. Mientras caminaba entre los invitados nuevamente noté cómo las miradas curiosas seguían mis pasos, quizás habían notado algo extraño entre nosotros o simplemente estaban atentos a los rumores que siempre circulaban en eventos como este. Mi esposo me encontró más tarde durante la cena, su mirada era indiferente pero sus palabras eran dulces como siempre. ¿Te gustaría bailar? Acepté su invitación sin saber cómo actuar ante él después del beso furtivo compartido con su hijo. Mientras danzábamos al ritmo suave de una balada española, intenté sumergirme en el momento presente, sin embargo, mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido y lo incierto. Cada giro nos acercaba más físicamente pero emocionalmente me sentía distante e incomprendida. Te he echado mucho de menos, dijo él mientras girábamos suavemente bajo las luces tenues del salón. Yo también, respondí sin poder evitarlo, era cierto a pesar del contexto complicado en el que nos encontrábamos atrapados. El baile terminó abruptamente cuando escuché risas provenientes del grupo cercano donde estaban mis amigos conversando animadamente sobre sus vidas cotidianas. La normalidad parecía burlarse de mí mientras yo luchaba por encontrar sentido a mis propios sentimientos encontrados. Al final de la noche, tras despedirnos cordialmente de nuestros conocidos, subimos al coche para regresar a casa juntos. La atmósfera dentro del vehículo era densa e incómoda. Las palabras parecían haberse esfumado por completo mientras conducía por las calles empedradas de Granada. La ciudad dormía tranquila bajo la luz tenue de las farolas, sin embargo, mi mente estaba lejos del sosiego nocturno. En cada esquina recordaba momentos compartidos, paseos por el Albaicín o tardes conversando sobre sueños perdidos junto a mi esposo. Al llegar a casa, decidí preparar algo caliente para calmar los nervios acumulados durante toda la noche. Mientras esperaba el agua hervir sentí su presencia detrás mío nuevamente. ¿Puedo ayudarte? No hace falta, respondí casi automáticamente mientras giraba hacia él sin poder evitar recordar nuestro encuentro reciente bajo las estrellas. La tensión era palpable, ambos sabíamos que cualquier movimiento o palabra podría cambiarlo todo irreversiblemente. Mientras servía las tazas humeantes sobre la mesa del comedor iluminada tenuemente por una lámpara antigua, sentí como sus ojos me observaban intensamente desde atrás. Lo nuestro no puede seguir así, dije finalmente rompiendo el silencio incómodo antes de darme cuenta completamente del peso detrás de esas palabras. Él asintió lentamente como si estuviera procesando cada sílaba pronunciada. No quiero perderte. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío provocando un torbellino emocional difícil de manejar. El resto de la noche transcurrió entre conversaciones vacías llenas de miradas furtivas y sonrisas forzadas hasta llegar finalmente al momento decisivo, cuando nuestros caminos debían cruzarse nuevamente o separarse para siempre bajo el peso insostenible del secreto compartido. La duda comenzó a consumir cada rincón libre dentro mío mientras pensaba en lo inevitable. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante? Las expectativas sociales pesaban sobre mis hombros como cadenas invisibles atadas firmemente alrededor mío impidiéndome avanzar hacia lo desconocido aunque anhelara hacerlo desesperadamente. Así fue como terminó esa noche llena de promesas rotas y decisiones inminentes, atrapada entre dos mundos opuestos donde lo correcto se confundía cada vez más con lo deseado. La mañana llegó con un silencio inquietante. Abrí los ojos y el recuerdo de la noche anterior me golpeó con fuerza. Había sido un momento de vulnerabilidad, una conexión que nunca imaginé que podría sentir. Pasamos la noche juntos. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras danzantes en la pared. Me senté en la cama, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar. Miré a mi sobrino, aún dormido a mi lado, y una mezcla de emociones me invadió.
La atracción que había crecido entre nosotros era innegable, pero también lo era el caos que podría desatar. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Para mi matrimonio? Las preguntas giraban en mi mente como un torbellino. Me levanté con cuidado, intentando no despertarlo. El aroma del café recién hecho me llevó a la cocina, donde la rutina diaria parecía ajena a lo que había ocurrido. Preparé una taza y traté de centrarme en lo cotidiano, pero cada sorbo me recordaba lo extraordinario de la noche anterior. Mientras miraba por la ventana hacia las calles empedradas de Granada, pensé en cómo había llegado hasta aquí. Mi matrimonio se desmoronaba lentamente y aunque había intentado aferrarme a él con todas mis fuerzas, cada día se hacía más difícil ignorar los problemas subyacentes. La imagen de mi esposo sonriendo en eventos sociales contrastaba con nuestra realidad privada, una fachada que ya no podía sostener. El sonido de pasos detrás de mí interrumpió mis pensamientos. Mi sobrino apareció en la puerta, frotándose los ojos y sonriendo tímidamente al verme. «Buenos días», dijo con una voz aún adormilada. En ese instante su mirada me llenó de calidez y también de miedo. «Buenos días», respondí mientras intentaba ocultar el torbellino emocional que llevaba dentro. Sentados juntos en la mesa del desayuno, el silencio se volvió incómodo. Las palabras parecían atrapadas entre nosotros como si fueran un secreto inconfesable. Finalmente él rompió el hielo. «Anoche fue diferente». Asentí lentamente sin saber cómo responder. Sí, murmuré mientras miraba hacia abajo, evitando su mirada intensa. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con una sinceridad que me hizo estremecer. Su voz era suave pero cargada de significado. «No lo sé», respondí honestamente. La verdad era que no tenía idea de cómo seguir adelante después de lo que habíamos compartido. La tensión aumentó entre nosotros mientras los minutos pasaban en silencio pesado. El tiempo parecía haberse detenido, todo lo que conocía se desvanecía ante mis ojos. «Estoy enamorado de ti», confesó repentinamente, rompiendo el silencio como un cristal quebrándose en mil pedazos. Sus palabras resonaron en mí como un eco distante. El mundo exterior desapareció por un momento, solo existíamos él y yo en esa habitación llena de incertidumbre y deseo reprimido. Mi corazón latía con fuerza mientras procesaba su declaración. «No deberías decir eso», logré articular finalmente mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotar. «Pero es verdad», insistió él con una sinceridad desgarradora. Las emociones se agolpaban dentro mío, amor, culpa y miedo luchaban por salir a flote. ¿Cómo podía ser esto real? Era mi sobrino, había límites que nunca debían cruzarse. «Debo pensarlo», dije al fin, sintiendo la presión del tiempo apremiándome a decidir entre dos mundos irreconciliables. Pasaron los días y las noches siguientes sumida en una confusión creciente. Cada encuentro se tornaba más complicado, cada mirada cargada de significado oculto me hacía cuestionar mis elecciones pasadas y presentes. La vida continuaba su curso habitual, reuniones familiares donde todos actuábamos como si nada pasara, risas compartidas mientras el abismo entre mi realidad y mis deseos crecía más profundo. Una tarde decidí ir al mirador de San Nicolás para despejar mi mente y reflexionar sobre todo lo sucedido. La vista era espectacular, la Alhambra brillando bajo el sol poniente ofrecía un refugio emocional perfecto para mis pensamientos agitados. Mientras contemplaba el paisaje, recordé momentos felices junto a mi esposo antes del deterioro. Esos recuerdos eran como imágenes borrosas llenas de nostalgia. Un grupo de turistas pasó riendo cerca mío, sus risas resonaban como un eco lejano del pasado feliz que había conocido alguna vez. En ese instante sentí una punzada dolorosa al darme cuenta de cuánto anhelaba recuperar esa felicidad perdida. De regreso a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá leyendo un libro. Su expresión era distante e indiferente ante mi llegada. A pesar del ambiente familiar compartido durante años, algo fundamental se había roto entre nosotros. «¿Cómo fue tu día?», preguntó sin levantar la vista del libro. «Normal», respondí evasivamente mientras trataba de contener las emociones contradictorias que bullían dentro mío. La cena transcurrió sin incidentes significativos. Ambos estábamos atrapados en nuestras rutinas diarias sin abordar los problemas reales que nos separaban cada vez más.
Esa noche intenté descansar pero fue imposible. Los recuerdos del beso robado y las confesiones sinceras llenaron mis pensamientos hasta altas horas de la madrugada. La culpa por traicionar a mi esposo chocaba contra mis sentimientos por mi sobrino, cada uno tirando hacia direcciones opuestas dentro mío hasta casi romperme por completo. Al amanecer decidí enfrentar esta situación antes que fuera demasiado tarde. Necesitaba claridad sobre lo que realmente quería para mí misma y para aquellos involucrados en este complicado triángulo emocional donde nadie parecía ganar nada al final del camino elegido hasta ahora. Con determinación me dirigí hacia la habitación donde dormía mi sobrino aún despreocupado por todo lo ocurrido alrededor nuestro. Quería hablarle antes que cualquier cosa hiciera irreversible nuestra conexión o destruyera las vidas construidas hasta ahora. Mientras abría suavemente la puerta sentí como el aire fresco entraba desde afuera trayendo consigo promesas inciertas e incómodas. La puerta se abrió lentamente y la luz del amanecer iluminó la habitación. Mi sobrino seguía dormido, ajeno a la tormenta que se avecinaba. La conexión que habíamos construido en los últimos días me llenaba de un miedo palpable. Era un amor prohibido, pero también una necesidad desesperada de escapar de mi realidad. Me acerqué a su cama, observando su rostro sereno. Recordé las palabras que había compartido con él, cada risa y cada mirada intensa. Esa atracción que había comenzado como una chispa ahora ardía como un fuego incontrolable. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que cada decisión que tomara tendría consecuencias. Decidí despertarlo suavemente. «Es hora de levantarse», murmuré, mientras le acariciaba la frente. Él abrió los ojos lentamente y al verme sonrió con esa inocencia que me rompía el corazón. «¿Qué hora es?», preguntó con voz somnolienta. «Ya es tarde», respondí, intentando sonar casual. «Tienes mucho que hacer hoy». La tensión en el aire era palpable, ambos sabíamos que ese día sería crucial. Mientras él se vestía, no podía evitar pensar en lo que había sucedido entre nosotros. Había sido un desliz emocional, un momento fugaz que había transformado nuestras vidas para siempre. La idea de seguir adelante con esta relación me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. «¿Podemos hablar después del desayuno?», sugirió él, interrumpiendo mis pensamientos. Asentí sintiendo como mi corazón latía más rápido ante la expectativa de nuestra conversación. El desayuno fue silencioso pero cargado de significados ocultos. Cada bocado parecía más pesado mientras pensábamos en lo que habíamos compartido y lo que estaba en juego. Finalmente, después de terminar, nos sentamos en el sofá del salón. «Quiero ser honesto contigo», comenzó él, su voz temblando ligeramente. «Lo que siento por ti es real». Las palabras cayeron como una bomba en el aire tenso entre nosotros. «No podemos hacer esto», respondí rápidamente, aunque mi voz no sonaba tan convincente como esperaba. «Es complicado». «¿Pero por qué debería importarnos?» «Podemos encontrar una manera de estar juntos», insistió él con una pasión juvenil que me hizo dudar aún más. La idea de dejar atrás todo lo conocido me resultaba aterradora. Mi matrimonio era un desastre, pero era lo único seguro en mi vida. «No puedo simplemente dejar todo atrás», dije finalmente. Él se quedó en silencio por un momento antes de decir: «Si no lo intentamos ahora, nunca será posible». Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable y eso me hizo sentir aún más confundida. En medio de nuestra conversación intensa, el sonido del timbre resonó por toda la casa como un eco ominoso. Me levanté para abrir la puerta sin saber qué esperar al otro lado. Cuando abrí la puerta, vi a mi esposo parado allí con una expresión seria en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos, sus ojos recorriendo rápidamente el interior de la casa antes de posarse sobre mí nuevamente. La tensión aumentó instantáneamente y sentí como mis entrañas se retorcían ante lo inevitable. Había llegado el momento de enfrentar las verdades ocultas y las decisiones difíciles. «Ahora no es buen momento», intenté decirle mientras cerraba un poco la puerta detrás de mí para mantener a mi sobrino fuera del alcance del conflicto inminente. «Es importante», insistió él con firmeza mientras empujaba suavemente la puerta para entrar. La situación se volvió aún más incómoda cuando noté cómo su mirada se posó sobre mi sobrino sentado en el sofá.
No puedes estar aquí, dije rápidamente, sintiendo como mi corazón se aceleraba al pensar en las posibles repercusiones de esta visita inesperada. Mi esposo frunció el ceño y cruzó los brazos sobre su pecho. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando aquí? Su tono estaba lleno de desconfianza y rabia contenida. No es lo que piensas, traté de calmarlo mientras miraba a mi sobrino buscando apoyo silencioso en sus ojos. Pero él parecía tan perdido como yo ante esta confrontación inesperada. Entonces explícame qué está pasando entre ustedes dos, exigió mi esposo alzando la voz ligeramente mientras avanzaba hacia nosotros con pasos firmes. Fue entonces cuando decidí dar un paso hacia adelante aunque sabía que podría cambiar todo para siempre. Estamos trabajando juntos en algo importante. Mis palabras sonaron vacías incluso para mí misma, sabía que no podía ocultar lo evidente mucho más tiempo. Mi sobrino se levantó del sofá y miró a su tío con determinación. Lo siento mucho, pero tengo sentimientos por ella. Las palabras cayeron pesadas entre nosotros como si fueran piedras lanzadas al agua tranquila. Las ondas resultantes amenazaban con desbordar todo a su paso. Mi esposo retrocedió ligeramente ante esa revelación. Sus ojos mostraban incredulidad mezclada con dolor profundo. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación y cuánto estaba arriesgando al abrir esta caja de Pandora emocionalmente cargada. Esto no puede ser real, murmuró él mientras pasaba una mano por su cabello despeinado, tratando evidentemente de procesar lo que acababa de escuchar. Su mirada pasó entre nosotros dos como si buscara respuestas donde ya no había ninguna certeza posible. El silencio se volvió ensordecedor hasta que finalmente dijo: tienes dos opciones, eliges quedarte aquí o salir definitivamente. Sus palabras fueron como un ultimátum lanzado al aire frío del amanecer granadino. Cada uno tenía implicaciones profundas e irreversibles para todos nosotros involucrados. Mi mente giraba tratando de encontrar una solución viable mientras miraba a los dos hombres más importantes de mi vida enfrentándose directamente por primera vez debido a mis decisiones erráticas e impulsivas. El futuro parecía incierto y aterrador, sabía que debía elegir pronto porque cada segundo contaba ahora más que nunca. La decisión estaba ahí frente a mí, solo necesitaba reunir el valor suficiente para tomarla antes de perderlo todo. El evento familiar se acercaba rápidamente y la tensión en el aire era palpable. Cada vez que cruzaba miradas con mi esposo, un silencio pesado se apoderaba de la habitación. La última discusión había dejado cicatrices profundas, y el hecho de que mi sobrino estuviese involucrado solo complicaba más las cosas. La idea de presentarnos como una familia unida en medio de todo este caos me parecía irónica. La tarde del evento llegó y la casa se llenó de risas y conversaciones animadas. Los rostros familiares sonreían, pero yo sentía que llevaba una máscara. Mientras servía las tapas en la mesa del comedor, mis pensamientos vagaban hacia mi sobrino. Su risa resonaba desde el jardín, donde jugaba con los primos. Era un sonido que solía alegrar mi corazón, pero ahora resonaba como un eco de mis decisiones. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al acercarse a mí con una copa en la mano. Su tono era casual, pero sus ojos revelaban una profundidad de emociones que no podía ignorar. Sí, claro, respondí sin convicción. Lo miré por un instante más largo del habitual, intentando encontrar alguna conexión entre nosotros, pero solo vi al hombre que había traicionado nuestra confianza. Mientras tanto, el ambiente festivo continuó a su alrededor. Las risas se mezclaban con el aroma del gazpacho fresco y las aceitunas aderezadas que había preparado con tanto esmero. Sin embargo, cada vez que escuchaba a mi sobrino reírse con sus primos, una punzada de culpa me atravesaba el pecho. Cuando finalmente logré escapar al jardín para tomar aire fresco, lo encontré allí, sentado bajo un árbol frondoso, observando cómo los niños jugaban. Su mirada se iluminó al verme acercarme. ¿Te gustaría unirte a nosotros?, me preguntó con una sonrisa juguetona. Solo necesito un momento para respirar, respondí mientras me sentaba a su lado. La brisa suave traía consigo el aroma del azahar en flor. Era un recordatorio de lo bello que podía ser todo esto si no estuviera atrapada en esta maraña emocional. Lo entiendo, dijo él con sinceridad. A veces es difícil actuar como si todo estuviera bien. Su comentario resonó en mí como un eco de mis propios pensamientos.
Hay muchas cosas sin resolver, murmuré mientras miraba hacia el horizonte de Granada, donde las montañas parecían abrazar la ciudad. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas sobre la infancia y sueños para el futuro. Pero no podía evitar sentir que cada palabra estaba impregnada de algo más profundo, algo que iba más allá del simple cariño familiar. Sabes que siempre estaré aquí para ti, dijo él en un momento de vulnerabilidad. Las palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros como una promesa tácita. En ese instante comprendí que mis sentimientos por él habían crecido más allá de lo que había imaginado, eran profundos y complejos, llenos de matices que desafiaban cualquier lógica. Sin embargo, esa claridad fue interrumpida por la llegada repentina de mi esposo al jardín. Su expresión era tensa y decidida, claramente había tomado una decisión sobre cómo manejar nuestra situación actual. Necesitamos hablar, dijo él directamente mientras nos observaba a ambos con desconfianza. El ambiente cambió drásticamente, ya no éramos solo dos personas compartiendo un momento sincero bajo el sol. Ahora éramos parte de una dinámica cargada de tensión y resentimiento. Mi corazón latía más rápido mientras seguía su mirada hacia mi sobrino, sabía lo que estaba en juego aquí. La forma en que él me miró me hizo sentir vulnerable y expuesta ante las circunstancias que habíamos creado juntos. No es el momento adecuado, intenté argumentar mientras sentía cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Es exactamente el momento adecuado, replicó mi esposo con firmeza. No podemos seguir ignorando lo que está sucediendo. La presión aumentó cuando todos los ojos comenzaron a volverse hacia nosotros, amigos y familiares comenzaron a notar la tensión palpable entre los tres. El murmullo comenzó a crecer entre los invitados mientras intentaban entender qué estaba pasando. ¿Qué quieres decir?, pregunté tratando de mantener la calma aunque sabía muy bien cuál era su intención, confrontarme sobre lo inevitable. No puedo seguir viviendo así, confesó él finalmente con voz temblorosa pero decidida. Necesito saber si esto tiene solución o si debemos tomar caminos separados. El ultimátum resonó como un trueno entre nosotros, era irreversible e inminente. Miré a mi sobrino buscando apoyo o alguna señal clara sobre qué hacer a continuación, pero su rostro estaba lleno de confusión y miedo ante la revelación pública de nuestras tensiones ocultas. No puedo hacer esto aquí, murmuré sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde aún luchábamos por mantener nuestra familia intacta y otro donde mis deseos estaban claramente alineados hacia él. Pero antes de poder reaccionar o encontrar las palabras adecuadas para calmar esta tormenta emocional desatada frente a nuestros seres queridos, escuché como alguien mencionó mi nombre desde dentro de la casa. Era otro miembro de la familia llamándome para ayudar con los preparativos finales del evento. Esa distracción momentánea fue suficiente para romper la intensidad del momento justo cuando necesitaba tomar una decisión clara sobre cómo proceder en esta situación tan delicada e incómoda. Mientras caminaba hacia adentro sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior, comprendí algo fundamental: no podría seguir ignorando lo evidente ni aferrándome a ilusiones pasadas sin enfrentar las consecuencias inminentes de mis elecciones actuales. La tarde se desvanecía lentamente en Granada, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Caminaba por las calles empedradas del Albaicín, sintiendo el aroma a azahar que impregnaba el aire. La belleza del entorno no lograba calmar la tormenta interna que me consumía. El encuentro con mi esposo había dejado una sensación de incomodidad que se aferraba a mí como una sombra. Él había pedido una segunda oportunidad, un intento más para salvar nuestro matrimonio. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Las palabras resonaban en mi mente, mezclándose con los recuerdos de los momentos compartidos con mi sobrino. La confusión me envolvía, cada día era un tira y afloja entre lo que había sido y lo que podría ser. Mientras buscaba un café donde poder reflexionar, mis pensamientos regresaron a la última conversación con mi sobrino. Su mirada intensa aún me seguía, haciéndome cuestionar mis decisiones. Había algo en su voz cuando me confesó sus sentimientos que resonó profundamente dentro de mí. En ese instante todo parecía más claro, pero el miedo a lo desconocido me mantenía paralizada. Al llegar a la cafetería, encontré un rincón tranquilo donde sentarme. Pedí un café y observé a la gente pasar, cada uno sumido en sus propias historias.
Mi mente divagaba entre las risas de las parejas jóvenes y las miradas enamoradas que parecían burlarse de mí. ¿Cómo había llegado a este punto? La presión por mantener las apariencias era abrumadora. Unos minutos después, vi entrar a mi sobrino. Su sonrisa iluminó el lugar y por un momento, la ansiedad se desvaneció. Se acercó y se sentó frente a mí, la conexión entre nosotros era palpable. Sin embargo, sabía que debía enfrentar lo inevitable. ¿Cómo has estado? Preguntó él con un tono ligero, pero sus ojos reflejaban una preocupación sincera. Luchando por encontrar respuestas, respondí mientras jugueteaba con la taza de café. La conversación fluyó entre risas nerviosas y silencios cargados de significado. Pero en medio de esa ligereza, él reveló algo inesperado, un secreto que cambiaría todo. He estado pensando mucho en nosotros, comenzó. No puedo seguir ocultando lo que siento. Quiero estar contigo sin importar lo que pase. El aire se volvió denso, su confesión era como una bomba lanzada en medio de nuestra conversación trivial. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable, quiero estar contigo. La idea era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. No sé si eso es posible, dije finalmente intentando mantenerme firme ante la avalancha de emociones. Hay muchas cosas en juego aquí. Él asintió lentamente como si comprendiera la complejidad de nuestra situación. Pero su mirada no dejaba lugar a dudas, estaba decidido a luchar por lo que quería. La presión aumentaba mientras pensaba en mi esposo y su súplica por otra oportunidad. ¿Realmente quería volver atrás? ¿O estaba lista para dar este salto hacia lo desconocido? La elección se tornaba inminente y cada segundo contaba. Mientras discutíamos nuestras opciones, recordé cómo había llegado hasta aquí, el deterioro gradual de mi matrimonio y la creciente atracción hacia él habían tejido una red complicada alrededor de mis emociones. Cada decisión parecía tener consecuencias devastadoras y no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos opuestos. El tiempo pasó rápidamente mientras continuábamos conversando sobre nuestras vidas y sueños compartidos. En cada palabra intercambiada había una mezcla de esperanza y miedo, las posibilidades eran infinitas pero también aterradoras. Finalmente decidí ser honesta sobre mis propios sentimientos. Sé que estamos cruzando límites peligrosos, pero hay algo en ti que me atrae profundamente, admití con voz baja. No puedo negar eso. Sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y deseo, sin embargo, sabía que eso no resolvía nada en nuestra complicada realidad. De repente recordó algo importante. Hay algo más que necesito decirte, dijo con seriedad. He estado hablando con alguien sobre esta situación. Y descubrí algo sorprendente sobre tu esposo. Mi corazón se detuvo por un instante, esa revelación podría cambiar todo nuevamente. La incertidumbre se apoderó de mí mientras esperaba ansiosamente más detalles sobre lo que él había descubierto. Me enteré de que está involucrado emocionalmente con otra mujer. No es solo una aventura pasajera, susurró antes de añadir, lo sé porque he hablado con ella directamente. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría, el dolor se mezcló con la rabia contenida durante tanto tiempo. No solo había estado lidiando con sus engaños sino también sintiendo culpa por mis propios deseos prohibidos. La revelación hizo tambalear mis cimientos emocionales, ¿cómo podía haber sido tan ciega? El amor por él se convirtió rápidamente en desilusión al darme cuenta del verdadero alcance del engaño al cual estaba sometida. El silencio llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos esta nueva información devastadora. Mi mente giraba sin parar, ahora todo tenía sentido, su comportamiento distante no era solo culpa mía sino también resultado de sus propias traiciones ocultas. Me enfrenté a una elección monumental, seguir adelante con este nuevo camino o intentar reconstruir lo roto con mi esposo después de descubrir su doble vida. Ambos caminos estaban plagados de incertidumbre y consecuencias difíciles de prever. Con cada latido del corazón sentía como el tiempo se agotaba, debía decidir pronto qué rumbo tomar antes de perderme completamente entre estas dos realidades tan diferentes pero igualmente dolorosas. La tarde avanzaba mientras contemplábamos nuestra situación desde diferentes ángulos, ambos sabíamos que esta conversación cambiaría nuestras vidas para siempre.
Y así fue como quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de mentiras y otro cargado de posibilidades atrevidas e inciertas. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Sierra Nevada, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Me encontraba en el mirador de San Nicolás, un lugar que siempre había considerado un refugio, pero que ahora se sentía como una trampa. La carta que había encontrado en la mesa de la cocina aún pesaba en mis manos. Las palabras de mi sobrino resonaban en mi mente, cada frase un eco de sus sentimientos profundos y sinceros. Te admiro más de lo que imaginas. No puedo seguir ocultando lo que siento. Esas líneas me hicieron cuestionar todo lo que había creído sobre nuestra relación. ¿Era posible que él estuviera dispuesto a arriesgarlo todo por mí? La idea me llenó de miedo y emoción al mismo tiempo. Mientras contemplaba la Alhambra iluminada por los últimos rayos del sol, mi mente se debatía entre el deseo de liberarme de un matrimonio desgastado y la culpa que me ataba a él. Las risas lejanas de turistas disfrutando del atardecer parecían burlarse de mi confusión. Sabía que debía tomar una decisión, pero cada opción traía consigo un dolor inevitable. La imagen de mi esposo se desdibujaba en mi mente, un hombre con quien había compartido tantos años, pero cuya esencia se había vuelto extraña para mí. Había momentos en los que intentábamos recuperar lo perdido, pero siempre terminábamos volviendo al mismo punto muerto. ¿Qué quieres realmente?, me pregunté a mí misma mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles. Decidí regresar a casa y enfrentar lo inevitable. La carta aún ardía en mis manos como un símbolo del cambio necesario. Cuando llegué encontré a mi esposo sentado en la sala, con una expresión sombría. Había estado esperando una señal, una palabra que pudiera rescatar nuestro matrimonio o sellar su destino. ¿Cómo estás?, preguntó con voz baja, como si supiera que las palabras no serían suficientes para sanar lo roto entre nosotros. No estoy bien, respondí con sinceridad, sintiendo como una carga caía sobre mis hombros. Necesitamos hablar. La conversación fue tensa y llena de silencios incómodos. Él intentó justificar sus acciones pasadas, yo traté de explicar mis sentimientos contradictorios. Cada palabra parecía ser una daga que atravesaba nuestra historia compartida. ¿Todavía hay algo entre nosotros?, preguntó al final, su voz temblando levemente. No sé si puedo seguir así, le dije sin rodeos. El peso de esa afirmación era abrumador, nunca había imaginado llegar a este punto. Pero mientras hablábamos, sentí como el abismo entre nosotros se hacía más profundo. Esa noche no dormí bien, los recuerdos danzaban alrededor de mí como sombras inquietas. La imagen del rostro iluminado de mi sobrino cuando me confesó su amor se mezclaba con la tristeza del hombre con quien había compartido tantos años. Pasamos la noche juntos, resonó en mi mente como un mantra doloroso. A la mañana siguiente decidí buscarlo nuevamente, necesitaba hablar con él y aclarar lo que sentía. Caminé por las calles empedradas del Albaicín hasta llegar a nuestra cafetería habitual. El aroma del café recién hecho me envolvía mientras esperaba su llegada. Cuando entró, su sonrisa iluminó el lugar y sentí una oleada de emociones encontradas, alegría y temor al mismo tiempo. Hola, dijo tímidamente antes de sentarse frente a mí. Leí tu carta, comencé sin rodeos, sintiendo cómo la tensión crecía entre nosotros. ¿Y qué piensas?, preguntó con nerviosismo evidente. Me hace sentir viva, admití finalmente, sintiendo cómo las palabras salían sin filtro. Pero también tengo miedo. Él asintió lentamente, comprendió el dilema en el que me encontraba. No quiero presionarte, dijo suavemente, pero no puedo seguir ocultando lo que siento. El aire se volvió pesado mientras consideraba sus palabras, cada latido parecía marcar el compás de una decisión crucial en nuestras vidas. La idea de dejar atrás todo lo conocido era aterradora pero también liberadora. De repente sonó mi teléfono, era un mensaje inesperado de mi esposo: necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo por un momento al leer esas palabras, sabía que ese encuentro podría cambiarlo todo nuevamente. Consciente del tiempo limitado antes del encuentro inevitable con él, decidí actuar rápidamente. Miré a mi sobrino a los ojos y le dije: quiero intentar algo contigo. Su expresión cambió instantáneamente, vi esperanza brillar en su mirada.
Sin embargo, antes de poder avanzar más en nuestra conversación cargada de promesas y dudas, sonó nuevamente mi teléfono. Era otra alerta del grupo familiar sobre una reunión urgente esa tarde. La presión aumentaba mientras pensaba en cómo manejar ambas situaciones sin desmoronarme por completo. Debo irme, murmuré apenada mientras me levantaba rápidamente para salir del café con la mente llena de preguntas sin respuesta y decisiones aún más complicadas por tomar. Al llegar a casa para enfrentar a mi esposo nuevamente, sentí como si estuviera caminando hacia una tormenta inminente. Cada paso resonaba con las decisiones no tomadas y los caminos no recorridos. La reunión familiar comenzó cargada de tensiones subyacentes. Todos parecían notar algo extraño en el aire, pero nadie se atrevían a mencionarlo abiertamente. Las miradas furtivas intercambiadas eran suficientes para saber que todos éramos conscientes del cambio inminente en nuestras vidas. Mi esposo tomó la palabra primero. Quiero hacer esto funcionar. Sus ojos buscaban los míos con desesperación. Podía ver cuánto deseaba arreglar las cosas entre nosotros, aunque yo ya no estaba segura si eso era posible o deseable. En ese momento decisivo donde la verdad debía salir a flote ante todos los presentes, mi familia, una elección se dibujó claramente ante mí. ¿Debería revelarlo todo? ¿O protegerme detrás del velo conocido? El nudo en mi estómago creció cuando decidí mantener silencio sobre mis verdaderos sentimientos hacia él y hacia mi sobrino. Pero entonces recordé aquella carta llena de confesiones sinceras e inquebrantables promesas hacia un futuro incierto junto a él. Mientras todos esperaban mis palabras finales sobre nuestro futuro familiar juntos, el silencio se volvió ensordecedor. La decisión quedó suspendida entre el deseo ardiente por cambiarlo todo y el temor paralizante a perderlo todo. Un nuevo comienzo brillaba ante mí, o quizás solo era otro laberinto lleno de incertidumbres.